Ya, ayer hemos quedado en etapificación del cáncer de esófago. Para la etapificación se usa diferentes sitios, pero básicamente el más aplicado es el TNM. ¿Qué quiere decir eso? Tamaño, nódulos, metástasis. Entonces, el cáncer de esófago es una víscera que en condiciones normales está colapsado. Entonces, eso tergiversa un poquito el poder decir con precisión. Pero básicamente el T se refiere al tamaño del tumor. El T0, pues no hay evidencia. El TIS, o sea, es una displasia. Aquí es donde empieza la alteración del cáncer, la aparición de displasia. Y hay cambios celulares y hay células anormales. El T1 es un tumor que invade la lámina propia, la muscularis mucosae o la submucosa. Entonces, el T1 se divide en T1A. Esto invade hasta la muscularis mucosae. El T1B va a invadir a la submucosa. Entonces, esto de las capas es reiterativo, pero es muy importante decirles. Con la ecosonografía se puede más o menos delimitar y con una buena experiencia del operador se logra identificar y determinar hasta dónde infiltra la lesión en la pared del esófago. El T2 es un tumor que invade a la muscular propia del esófago. Miren, ya estamos en la muscular. Después de esto viene la adventicia, no hay serosa. El T3 es un tumor que invade la adventicia. Debemos decir, cuando decimos invade, llega hasta al plano muscular, pero de ahí no va más allá. Eso es el T2. El T3 pues invade hacia la adventicia, ha pasado ya la muscular. Y el T4 pues va a otras estructuras. Esto puede ser estructuras de la vecindad o puede ser a distancia, el T4B. El A es dentro del tórax. El N pues representa los nódulos regionales. Entonces, N1 pues 1 o 2 nódulos. N2 tenemos que ver 3 a 6. Aquí es muy importante la ecografía. La endosonografía esto localiza perfectamente bien. Las características del ganglio son muy particulares. Y el N3 ya prácticamente pues es un número considerable y hay un conglomerado mayor a 7 ganglios. El M representa las metástasis. M0 no hay metástasis a distancia. El M1 pues hay metástasis a distancia. En esto, ¿qué es importante tal vez, volviendo a retomar esta clasificación? La tomografía con emisión de positrones, el PET scan, es el estudio que tiene un futuro bastante favorable para los pacientes, para los enfermos y también para los médicos, porque con esto se ha adelantado muchísimo. Tenemos la imagen del tumor primario y los sitios de metástasis en un solo estudio, solo que no tenemos en Cochabamba, pero algún día yo creo que vamos a tener. Entonces, eso sería la etapificación del cáncer de esófago. ¿Qué exámenes de laboratorio se pide para el cáncer de esófago? Nos hablan de marcadores tumorales. Debemos decir categóricamente, no hay un marcador específico para un cáncer de esófago, salvo que fuera el linfoma. ¿Por qué? El linfoma tiene un marcador, que es la beta-2 microglobulina y otros marcadores indirectos, pero también estos son para todos los cánceres, la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica. Pero para el linfoma así específico es la beta-2 microglobulina y la deshidrogenasa láctica. Pero aquí nos menciona la literatura de algunos marcadores tumorales. La alfa-fetoproteína, por excelencia, es un marcador tumoral para vesícula e hígado. Entonces, pero hay reportes en los cuales
informan de que este marcador tumoral se elevaría en algunos casos de cáncer de esófago, pero no es patognomónico, no es el que la literatura recomienda, simplemente casualidades que se han encontrado en el seguimiento. Otro de los antígenos o los marcadores tumorales, el antígeno carcino embrionario. Este antígeno carcino embrionario se utiliza como un marcador para el cáncer de colon y recto. Entonces, pero en algunos pacientes que se ha visto que en el cáncer de esófago también se manifiesta, aumenta, pero no es patognomónico para esta, es casualidad. Normalmente en los marcadores tumorales, el antígeno, por ejemplo, utilizamos como un factor pronóstico para el control y seguimiento después del tratamiento, pero teniendo una histología documentada. Ahí nos sirve. Antes nos sirve porque puede haber falsos positivos. ¿Por qué falsos positivos? No es un marcador específico para una enfermedad. Se altera por algunas condiciones fisiológicas, por ejemplo, una gastroenteritis, un proceso inflamatorio o infeccioso severo del intestino, y si buscas hacer esta determinación vas a verlo elevado. O una cosa fisiológica, el embarazo, que no es patológico, es algo normal, también se eleva en estas mujeres este marcador, pero no quiere decir que tengan cáncer de colon o recto. Simplemente son falsos positivos que necesita, para decir cáncer y para tener valor legal y técnico, este marcador tumoral, debe haber un diagnóstico histopatológico. Complementario a esto, sí, si hay elevación, confirma y se apoya. Estos son los marcadores que podemos mencionar, jóvenes, en este tiempo. También hay otros exámenes de laboratorio que son complementarios. Por ejemplo, el hemograma, glicemia, creatinina, TP, grupo sanguíneo, determinación de HIV, glicemia, creatinina, transaminasas, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica, proteínas, albúmina, etcétera, electrolitos y todo eso. Son marcadores clínicos rutinarios, la placa de abdomen, el electrocardiograma, la valoración cardiológica, etcétera, etcétera, todo eso son los preoperatorios. Con esto y la valoración cardiológica, nosotros con esto podemos plantearnos ya una alternativa para el tratamiento. Pero para esto necesitamos planificar para el tratamiento. ¿Qué debemos ver? ¿Cuál es la situación la ubicación del esófago? Tórax. Entonces, en tórax, ¿qué nos interesa? La función pulmonar. Entonces, para cualquier alternativa hay que ver la función pulmonar, cómo está. ¿Es permisible o es que ya tenemos compromiso de esto por invasión de la enfermedad? Hay que valorar el estado nutricional del paciente. Debemos recordar también que el estado nutricional hemos visto que es un signo muy importante, la pérdida de peso. El estado caquético del paciente denota una enfermedad crónica. Y a veces esto también va acompañado de anemia, de hipoproteinemia, hipoalbuminemia, que son no buenos acompañantes en el tratamiento de un enfermo con un cáncer, sobre todo el tratamiento quirúrgico. Entonces, todas estas cuestiones hay que ver, y también la evaluación cardiológica. Es importante que el cardiólogo nos revise al paciente y nos vea el electrocardiograma para determinar y elegir el tratamiento. El tratamiento del cáncer de esófago se divide en lo siguiente. El pilar fundamental es la cirugía. Llámese curativa, con intención curativa o con intención paliativa. Otra de las modalidades es la radioterapia neoadyuvante, o sea, antes de la cirugía para disminuir el tamaño del tumor, o la radioterapia adyuvante que se da después del tratamiento quirúrgico por diferentes situaciones, por extensión de la enfermedad o proximidad de los bordes o por histología o por ruptura capsular, etcétera, etcétera. Y otra de las modalidades, jóvenes, es la quimioterapia. La quimioterapia también se utiliza en la modalidad de neoadyuvancia, o sea, antes de tocar al paciente.
darle un tratamiento con citostáticos con el objetivo de disminuir el tamaño y tener un margen más adecuado en los límites de corte. Y el tratamiento adyuvante, que es después del tratamiento. Entonces, esto tiene sus indicaciones y está el informe de patología el que nos va a determinar y permitir todo esto. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, aquí tenemos la esofagectomía de Ivor Lewis. Es una técnica tóraco-abdominal. Se abre el tórax y también el abdomen y se reseca en bloque con el tercio superior del estómago y el esófago. Y se asciende el estómago hacia arriba, o en su defecto se busca una alternativa de yeyuno para hacer un puente. Pero es más práctico hacer el ascenso del estómago, liberando todo lo que es los medios de fijación del estómago y solo conservando una arteria, la gástrica derecha. Las demás arterias se ligan para liberar y poder ascender el estómago. Entonces, en eso es lo que consiste la esofagectomía de Ivor Lewis. Y la otra es la radical en bloque. Todo es mejor sacar en bloque, siempre. Cuando hacemos un tratamiento quirúrgico por un cáncer, siempre hay que tratar de alcanzar los sitios de drenaje, tal vez los más próximos, pero es mejor sacar en bloque. No es necesario ver, no es necesario abrir, no es necesario cortar el tumor, porque eso, en vez de favorecer al paciente, lo perjudica, porque una exposición así, estamos contaminando toda la herida. Entonces, la recidiva local va a ser la regla. Y la esofagectomía torácica total, sin tener que llegar a abrir el abdomen. Debemos mencionar que el esófago, jóvenes, el esófago abdominal más o menos es de 5 centímetros. Todo lo demás del esófago está en el tórax. Entonces, a veces la esofagectomía transhiatal es una cuestión que no es un tratamiento radical oncológico como tal, sino que es un tratamiento de tipo paliativo. Entonces, puede que por el sangrado o por otra situación que está obstruyendo, se pueda hacer una esofagectomía transhiatal. Y esto se puede hacer una transposición de colon al quitar esto. Y la transposición de colon sería ascender el colon, el transverso preesternal, por delante del esternón, hacia el cuello y hacer la anastomosis arriba con el esófago superior que va a quedar. Y abajo se hace la anastomosis al estómago y se cierra el colon transverso, se hace la anastomosis para restituir la continuidad del intestino. Entonces, en eso es lo que se hace la esofagectomía transhiatal. Es un tratamiento paliativo. No es muy complicado, pero es un tanto traumático. Es una cosa que hay que hacer rápido porque las venas del esófago sangran bastante rápido y bastante abundante. Hay que empaquetar rápidamente para cohibir esto. Entonces, pero es un tratamiento heroico para brindar al paciente o disminuir o quitar el sangrado que es difícil de cohibir, o un esófago que está obstruido, pero que no tiene mucha enfermedad a distancia. Cuando se determinan diferentes técnicas, jóvenes, ninguno es el ideal, es el perfecto. Para mí puede ser la esofagectomía transhiatal, es bonito, es hermoso, y hacer la transposición, la disección preesternal y subir el colon. Hacer la anastomosis, bueno. Para otro puede ser la esofagectomía transtorácica, solo eso, y por ahí quita todo. Pero hay dificultad con la reconstrucción. Hay que corregir y mantener la continuidad del esófago. No importa que sea paliativo, pero ese paciente tiene que tener el placer de comer, de tragar un poco de agua antes de que se petatee, ¿no? Entonces, la linfadenectomía, pues hay que hacerlo. Va a depender de un profesional a otro cómo lo va a hacer. Pero es un procedimiento que vale la pena
esforzarse y buscar las alternativas de tratamiento para mejor beneficio del paciente. La cirugía, la esofagectomía, llámese la técnica que quieran. Entonces, eso es lo básico. Pero esto es variable. A veces no está al alcance la cirugía. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya es muy extensa y la cirugía no le va a beneficiar. Entonces, ¿qué buscamos para esto? Dependerá ayer mencionamos que es muy importante saber la histología de la enfermedad, porque para esto del tratamiento nos interesa. Si es un carcinoma epidermoide o un carcinoma de células escamosas, hemos dicho que es muy sensible, con resultados similares a la cirugía, la radioterapia. Controla y cura. Entonces, esto se puede hacer uso, una radioterapia externa, o la braquiterapia, que es en el esófago se deja una bujía conectado a una carga y se hace el tratamiento, o sea, dentro del esófago, endoluminal, y se hace la descarga. O la radioterapia externa. Entonces, puede usarse sola o con otros tratamientos. ¿Cuáles los otros tratamientos? La quimio neoadyuvante, cuando se usa platino o cuando se usa 5-fluorouracilo, a la célula, normalmente ustedes si recuerdan un poquito el ciclo celular, tiene fases, la fase 0, la fase 1 y la fase S. En la fase 0 es donde la célula está más sensible a ser eliminada por la radiación. Entonces se busca cambiar, alterar la fase celular. Y cómo se de platino o una ampollita de 5-fluorouracilo semanal. Y durante el tratamiento con la radiación. Eso le ayuda mucho y el beneficio es excelente. Y la otra forma, pues la braquiterapia o la radioterapia interna. Se coloca una fuente de radiación directamente en el esófago y se hace el tratamiento. Entonces, estas son las dos modalidades de radioterapia. La radioterapia puede ser neoadyuvante, antes de hacer cualquier cosa, o adyuvante, después de algún procedimiento. Los tumores del tercio superior responden muy bien que los del tercio inferior a la radiación. ¿Por qué? Porque este tipo histológico que afecta al tercio superior y medio, que es el carcinoma de células escamosas, cualquiera de las variables, células pequeñas o células grandes, es radiosensible. Con esto se puede curar. Mucha gente se cura con esto. Aunque no lo crean, se cura con esto. ¿Por qué? Porque es más sensible. Y si a esto le agregamos una quimio de sensibilización, súper. ¿Por qué el tercio inferior no tiene igual respuesta? Porque el tipo histológico es diferente, es glandular, es el cáncer glandular, el adenocarcinoma. Entonces, la radioterapia como una modalidad de tratamiento en el manejo paliativo. Solo radiación, dosis radical, dosis total y listo. Y se acabó. Es paliativo porque hay enfermedad a distancia, básicamente el paciente tiene más tumor, más cáncer en otros lados que en el esófago. Y la otra, la radioterapia externa y endoluminal, pues son efectivos. La morbilidad es muy baja, pero el control y la supervivencia, pues, son similares a la cirugía, les dije, en los resultados. Pero la diferencia es que no tiene morbilidad. Una cirugía tiene morbilidad, tiene posibilidad de complicación, un derrame, un neumotórax o una infección de la herida. Pero esto no tiene ninguna complicación. A ver, vamos a un poquito hablar de la radioterapia preoperatoria, o sea, neoadyuvante. ¿Cuál es el objetivo? Es disminuir el tamaño de la lesión. En lo posible, pues, disminuir ¿para qué? Para que el acto quirúrgico sea con bordes óptimos, con bordes de seguridad, de tejido sano. Aunque
Muchos dicen esto no es posible. Sí es posible. La radioterapia preoperatoria con acelerador o con las máquinas de cobalto, pues son un poquito diferentes porque inclusive la morbilidad que da la radiación, que es la radiodermitis, con el acelerador lineal, esto es mínimo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay radiodermitis? Es como una quemadura, pero no es ulcerada, sino que se pone negro y después puede descamar la piel y le pica mucho al paciente, le escuece mucho y se rasca y puede sangrar fácilmente. No es tóxico, simplemente es eso, nada más. La radioterapia posoperatoria es la radioterapia adyuvante. Entonces, aquí los casos son seleccionados después de la cirugía, sobre todo los pacientes con tumores en etapa hasta la muscular, pero que son N0, M0, que quiere decir sin metástasis. Entonces, esto ayuda. ¿Cuál es la desventaja? La limitación a la dosis por interposición del estómago o intestino, que hemos dicho que si es que quitamos, hay que hacer el ascenso gástrico. Entonces, el lecho es protegido y esto perjudica al tratamiento adyuvante con la radiación, porque la radiación, antes de llegar en el sitio, en el lecho donde estaba el esófago, va a tener que atravesar el estómago y el estómago es bastante gruesito. El tejido es bastante resistente. En general, no hay impacto en la supervivencia global. La indicación: pacientes con márgenes afectados tras la cirugía o límites próximos a la lesión. La quimioterapia es un tratamiento sistémico. ¿Qué quiere decir? Que el medicamento se coloca a través de una serie de soluciones y esto circula por todo el cuerpo. Eso quiere decir sistémico. Entonces, circula limpiando en los sitios donde hay siembra metastásica. Para esto se utilizan diferentes esquemas, pero básicamente en el último tiempo, pues primero era el 5-fluoruracilo, la ciclofosfamida, después el paclitaxel, el platino, el cisplatino, luego el oxaliplatino, luego después ha llegado el tiempo del paclitaxel, después de eso pues ha llegado el docetaxel, y después de eso pues hay todavía otro, la gemcitabina, y la combinación de uno o dos de estos pues mejor resultado. Se usa antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor. Eso es la quimio neoadyuvancia. O después de la cirugía para eliminar cualquier residual, microscópico o macroscópico. Entonces, los esquemas lo determina el oncólogo clínico. La quimioterapia como tratamiento único es limitado. La poliquimioterapia, o sea, el uso combinado, es más efectivo. Entonces permite mayor, y en este tiempo todavía hay otra alternativa más jóvenes. La otra alternativa es el uso de los anticuerpos monoclonales. Para todo tipo de cáncer de las diferentes partes del cuerpo hay un anticuerpo monoclonal que es la terapia biológica, no es citostático, pero se puede combinar con estos y el resultado es excelente. Entonces, la quimioterapia preoperatoria, aquí tenemos un ejemplo, cisplatino más 5-fluoruracilo. Se suma, se potencia. La quimioterapia preoperatoria disminuye el tamaño de las lesiones, igual que la radioterapia preoperatoria o neoadyuvante. ¿Para qué? Para facilitar la resección completa de la lesión con límites adecuados. Y si el tumor no es radiosensible, pues esto crece y se hace irresecable, si es que la quimio no elimina. Entonces, ya se nos ha escapado y se nos ha perdido, o se ha perdido a las alternativas de tratamiento que tenemos. La quimioradioterapia, la combinación posoperatoria, es también un excelente medio. Sin embargo, muchas personas no toleran porque el temor para los efectos secundarios a veces es un poquito deprimentes. Se cae el cabello, empieza a vomitar y
el malestar, sobre todo si se hace una terapia ambulatoria, que en el último tiempo es lo que están imponiendo. Pero esto no se veía, no se ve mucho si es que al paciente lo hidratas y utilizas corticoides o utilizas antihistamínicos y algunos vitamínicos para recuperar al paciente si lo haces una quimioterapia con internación, no a la rápida. Y usas lo adecuado para bloquear los vómitos. Y también la otra cosa que les asusta a los pacientes es que los glóbulos blancos después de esto baja mucho. En cada ciclo hay que hacer controles de laboratorio para corregir esa complicación. Pero no es una complicación que debe espantarnos, es una complicación aceptablemente conocida y resolverlo tampoco solo cuesta un poquito más del presupuesto. Quimioterapia radical. Esta vaina no hay tanto radioterapia radical. Sí, la quimioterapia radical. Es una dosis que normalmente se hacía en 4 semanas. En una radical se hace en 5 días. Pacientes que son lejos del centro donde se tiene la radiación, pacientes que no tienen casa, pacientes que no tienen familia. Pues esos son los candidatos a hacer terapia radical con radiación. Entonces, pacientes que no son candidatos a cirugía van para eso. Los tratamientos paliativos. Paliación, pues, simplemente es dar medicamento a las molestias que presenta el paciente. Entonces, se puede hacer esto mismo, radiación paliativa. Una dosis radical es paliativa. No quiere decir que es menos, solo que se fracciona, por decir, 5.000 rads es la dosis total que debes recibir. Entonces, en el tratamiento convencional, eso lo dividen en 20 días o 22 días. En una dosis radical, eso mismo se divide en 5 días. Entonces, cada día se da un poquito más. Y eso debe completar, porque la radiación es una sola vez. La radiación no se hace de manera deportiva. Entonces, es rápido y es sola vez. Y no hay repite. Entonces, la radioterapia puede ser paliativa. También la quimioterapia puede ser paliativa. En el tratamiento quirúrgico también, si es que tenemos un paciente obstruido que no es posible que coma y quiere comer el paciente y tenemos segmentos de esófago libres, podemos intentar hacer la esofaguectomía del segmento afectado y hacer la transposición de colon o subir un asa de yeyuno. Ese es más complicado, más fácil y más seguro es utilizando el colon. Un tratamiento paliativo, el paciente va a comer, va a tomar su agüita y si quiere chupar, también va a chupar. Naturalmente no vamos a cambiar el pronóstico, el paciente va a fallecer. Enfermedad diseminada, tratamiento de la enfermedad. Es la paliación simplemente. Llámese dilatación. Esto de las dilataciones como que no cuadra. Para ser sincero, no cuadra. ¿Por qué? Porque tenemos una lesión que está ulcerada, vegetante, y el contacto con una de estos dilatadores va a hacer sangrar y el paciente puede terminar con una hipovolemia o un shock hipovolémico o la muerte. Entonces, como que esto es pura tomadita de pelo, como que no cuadra, no entra. Pero los que saben de esto, pues recomiendo. Dice, la sonda nasogástrica de la misma manera es un tanto complicado, jóvenes, el hacer pasar. ¿Por qué? Porque el teflón, el material de la sonda no es una cosa que es hemostática, va a hacer sangrar. Entonces, o puede crear una falsa vía, perforar por el sitio del tumor. La cirugía paliativa, el láser, la radioterapia paliativa y quimioterapia. Aunque saben que en el último tiempo hay una cosa más que debo decirles como tratamiento o como alternativa paliativa, la radiofrecuencia, jóvenes. Quieran o no quieran, es una cosa que está empezando
y que está teniendo aceptación y buenos resultados. No le va a curar, pero por lo menos le va a aumentar el periodo libre de molestias temporalmente. Paliativo, buena opción. ¿Cuál es el pronóstico del cáncer de esófago? Depende de varios factores. Aquí vamos a recordar la etapa del cáncer, el estadio del cáncer de esófago, el tipo histológico del cáncer de esófago, el estado general del paciente, el estado nutricional sobre todo, y los tratamientos que han mejorado en los últimos años. Esta investigación está en curso para desarrollar nuevas mejoras en las tasas de supervivencia. Entonces, el pronóstico depende de la etapa de la enfermedad, de la extensión de esta, el tipo histológico y el estado general del paciente. Todo esto hace el pronóstico. ¿Cuáles son los avances o las recomendaciones de los grandes centros? Casi todo esto van reiterando terapias personalizadas, basadas en el perfil genético. Entonces, miren, jóvenes, esto hemos dicho que todas las lesiones tienen componente genético y esto nos está dando la razón y nos está recordando el perfil genético del tumor. Los grandes centros están trabajando para investigar y para darnos la información, pero que va a salir, sí, que hay. La inmunoterapia para estimular el sistema inmunitario. El sistema inmunitario de una persona es la primera línea de defensa contra la enfermedad. Es una manera de defender y limitar al crecimiento del cáncer. Es importantísimo. Entonces, eso es lo primero que le voy a dar después. Y la detección temprana es lo más importante. ¿Cómo se logra la detección temprana? Educando. Cursos de educación y concientizar a la gente. Cualquier síntoma, consultar y hacer campañas de detección. Una detección temprana facilita la oportunidad de tener un tratamiento curativo, porque es más oportuno. Tenemos ya, creo que muy avanzado, todas las formas de hacer el diagnóstico. Simplemente necesitamos que la gente tome conciencia de estas patologías. Entonces, esas son las recomendaciones de los que hacen grandes estudios o donde se maneja estas cuestiones. Con esto hemos terminado cáncer de esófago, jóvenes. Si es que tienen alguna pregunta, me gustaría que me lo hagan. Vamos a pasar a lo que es el otro tema. Espero que no se olviden, hemos sido reiterativos en ciertas cosas que me interesan, que ustedes tienen que saber. Si no hay preguntas, vamos a seguir, jóvenes, para ganar un poquito más de tiempo. En todas las patologías que se hace tratamiento, pues los libros de cirugía tienen una partecita al inicio donde dice anatomía quirúrgica. ¿Qué es esto? ¿A qué se refieren? Es un recordatorio de los elementos anatómicos del área que está enfermo y que se va a hacer la cirugía. Entonces, es muy importante. Hoy nos toca hablar de la anatomía quirúrgica del hígado. A un inicio, cuando han empezado a hacer esófago, seguramente también les han hablado de anatomía quirúrgica del esófago. Es la anatomía que se aplica a los tratamientos quirúrgicos. Es un recordatorio de lo que ustedes han escuchado y han llevado y han estudiado muy bien anatomía en la facultad del primer año. Entonces, la anatomía quirúrgica, el hígado. ¿Qué es el hígado? Es una víscera, es la víscera maciza más grande que
que tiene el cuerpo del ser humano. Esta víscera está rodeado por una cápsula en la parte superior, en la parte inferior, que prácticamente lo sella, es la cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason tiene múltiples terminaciones nerviosas, que cuando este hígado se distiende o hay un crecimiento de algún tumor, va a estirar esta cápsula y aquí va a transmitir el dolor. El parénquima del hígado no duele, pero lo que duele es el estiramiento, el abombamiento de la cápsula de Gleason. El hígado pesa entre 1.600 a 1.800 gramos. Esto varía de una persona a otra, de un lugar a otro. Entonces, eso es parte del hígado. El hígado tiene una cara convexa, que es la superior, que está en contacto con el diafragma, o antero-superior. Y la cara cóncava, la cara visceral, es la postero-inferior. Entonces, esta parte está en contacto con el intestino grueso, el intestino delgado. El hígado se mantiene en su lugar por ligamentos. Entonces, hay varios ligamentos. Pero no solamente por los ligamentos el hígado se mantiene en el sitio anatómico donde está, en el abdomen superior, en el lado derecho. También la presión intraabdominal participa en mantener al hígado en ese lugar. El ligamento falciforme divide al hígado en dos lóbulos, derecho e izquierdo. Entonces, aquí ustedes ven una línea media, es el ligamento falciforme. Está dividiendo el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Este ligamento termina en el ligamento de Terres. Tenemos hacia arriba el ligamento falciforme y lateralmente tenemos el diafragma y los ligamentos triangulares que hacia la derecha y hacia la izquierda se insertan en el diafragma o en la pared lateral del abdomen. Es una forma de fijación de estos ligamentos. El hígado es atravesado por su cara posterior y está en relación con la vena cava inferior. Entonces, el hígado también, la cava inferior es una cosa aparte, es una cosa que no está en relación directa con el hígado, pero atraviesa por atrás, lateral a los cuerpos vertebrales y por detrás del hígado. Pero también está adherido al hígado. El vaso que va a estar en relación directa es la vena porta con el hígado. Por abajo tenemos la vesícula y la vena cava que sigue hacia abajo, hacia las extremidades. Entonces, en otro esquema es una vista desde atrás hacia adelante. La parte de atrás tenemos, miren, la vena hepática, la derecha. Tenemos la vena adrenal. Tenemos el ligamento triangular del lado derecho. Y arriba, al otro lado, tenemos el ligamento triangular izquierdo, en el lóbulo izquierdo, en su cara posterior y hacia arriba. Y tenemos la vesícula. Eso es parte del lóbulo derecho, right lóbulo izquierdo. Entonces, esto es la vista panorámica de lo que nos interesa. No vamos a entrar en detalles de anatomía. Aquí tenemos que repasar y ver lo que nos interesa en lo que vamos a operar el hígado. Entonces, ¿cuáles son los ligamentos de sostén del hígado? Para yo movilizar el hígado, tengo que seccionar estos ligamentos. Primero, el ligamento redondo. Es el remanente de la vena umbilical. Está en la parte anterior y va hacia arriba, hacia el ombligo. Los ligamentos falciformes, que están en la parte superior de ambos lóbulos, y el ligamentos triangulares laterales, que están fijos, son medios de fijación. Los ligamentos coronarios,
Y hay un plano vascular que vamos a ver más después. Y a esto hay que agregarle la presión abdominal que permite mantener al hígado en su posición, que no se mueva. Aquí tenemos otra vista panorámica. A mí me interesa, jóvenes, esto de los ligamentos, recordar con ustedes porque es básico. El ligamento coronario tiene en la parte central, miren, es un ligamento ancho, como un remanente, como un doblez en el hígado. La vena cava inferior, ¿dónde está? Está por la mitad prácticamente del hígado y por atrás. La línea de Cantle, esta línea punteada, va de la vena cava superior a la mitad de la vesícula. Es una línea imaginaria, jóvenes. Esta línea imaginaria, ¿para qué es? Esto es el límite de un lóbulo quirúrgico, una hepatectomía derecha quirúrgica es el límite. No es el ligamento falciforme, ni es la cisura, sino que es este límite. La vena cava superior con la mitad de la vesícula, el fondo. Trazas una línea imaginaria y ese es el límite del lóbulo derecho y el otro es el lóbulo izquierdo. Ese es el límite de una hepatectomía. Para eso es esta cuestión que estamos mencionando. Ahora, el ligamento triangular es lateral en los dos lados. Entonces eso se fija ya sea a la pared abdominal o al diafragma. El lóbulo izquierdo, el 5. El 6, el ligamento falciforme. El 7, el ligamento redondo. Esto es anterior. El 8, la vesícula. El 9, el lóbulo derecho. El 10, el 10, el ligamento triangular derecho. Entonces, como ven, miren, los triangulares están laterales. Y el diafragma. Entonces, estos son los medios de fijación del hígado. Para querer yo hacer una resección de hígado, tengo que liberar, tengo que seccionar el lado que voy a quitar. No es quitar todo, pero el lado que voy a quitar, tengo que liberar, tengo que rotar el hígado. El hígado, seccionando estos, se viene hacia adelante y se da la vuelta y permite la resección. Hay otros ligamentos. El ligamento de Arancio, el remanente del conducto venoso. Está en la parte de abajo y posterior del hígado. El ligamento gastrohepático, o sea, el epiplón menor, también es un ligamento que permite y está en contacto el estómago con el hígado, jóvenes. Y el ligamento hepatoduodenal a nivel del ilio. ¿Cuáles son los elementos del ilio hepático? La vía biliar, o sea, el colédoco, o todo lo que representa vía biliar, llámese colédoco, llámese hepático común, llámese hepático izquierdo, derecho, vía biliar. La arteria hepática se va a dividir en dos ramas, derecha e izquierda. Entonces la arteria hepática es parte del ilio hepático y la vena porta por atrás. Por delante está la vía biliar, al medio está y lateral la arteria hepática y más atrás está la vena porta. Aquí vemos un dibujito muy, muy significativo. Ligamento gastrohepático es el ligamento del estómago al hígado. Es el epiplón menor, jóvenes. Y este otro que es el ligamento hepatoduodenal, que hay una ventanita y ahí ven los elementos. El verde es la vía biliar, el rojo la arteria y atrás de eso está la vena porta. Y el agujero de Winslow es un defecto natural al nacimiento. Otro dibujito, otro esquema, otra vista de la parte inferior. Entonces, el ligamento redondo, lóbulo izquierdo, el ligamento venoso de Arancio es posterior. Y la vena cava, el lóbulo cuadrado. Y tenemos
el hilio. El hilio, el verdecito es la vía biliar. Tiene el ramo al conducto cístico y sigue con la vesícula. Ahí empieza el hepático común. De ahí abajo es el colédoco. El hepático común se divide en derecho e izquierdo, para ambos lóbulos. Entonces, eso es una vista de la parte inferior del hígado. Aquí está el otro elemento del hilio, la arteria hepática. Esta arteria es rama del tronco celíaco. Del tronco celíaco da 3 ramas, la esplénica, la gástrica izquierda y la hepática. La arteria hepática lleva el 25% de nutrientes al hígado. Y aquí es al revés, en cualquier parte la arteria lleva el oxígeno y todo para el cerebro, para todos los lugares, el alimento. La sangre venosa solo es retorno de CO2. Aquí es al revés. La vena porta recoge y lleva el 75% de lo que necesita el hígado. La arteria solo lleva el 25%. La vena porta se forma por la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. A su vez, esta vena mesentérica superior se une a la vena mesentérica inferior. Pero al final llega a 2, la mesentérica superior y la esplénica, y esta unión de estos dos forma la vena porta. La vena porta se origina cerca del borde inferior del páncreas, cerca de la cabeza, y asciende por detrás del páncreas hacia el hilio hepático y entra al hígado. Se divide en rama derecha y rama izquierda, y ahí adentro hace otras divisiones. Pero eso es lo que se ve y se encuentra en el hilio. ¿Por qué hacemos esta cuestión? Porque es muy importante para los procedimientos que vamos a hacer. Un poquito más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, esta arteria se divide en derecha e izquierda. En 3/4 partes de los casos es constante, pero también hay variaciones. No son defectos prevenibles, pero son defectos de fábrica. No quiere decir que esté mal, pero son caprichos de la naturaleza o son caprichos que Diosito nos da. Aquí vemos también una vista posterior. Lo verde es la vía biliar, el conducto cístico, por debajo del conducto cístico o de la unión del conducto cístico con esto que es el hepático, hacia abajo es el colédoco, hacia arriba es el hepático común. En la bifurcación de esa cosita verde tienen la vía biliar del lado izquierdo, del lóbulo izquierdo y el otro del lóbulo derecho. Entonces, atrás de eso tienes la arteria hepática. La arteria hepática es rama del tronco celíaco, juntamente con la arteria esplénica y la gástrica izquierda. La arteria hepática común va a dar origen, antes de dividirse para el hígado, para la gástrica derecha y la gastroduodenal. Entonces, esta arteria, como ven, es muy importante. Yo creo que todo es importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque nos permite conocer la anatomía. Y así conocer la anatomía y ver en vivo y en directo es una emoción especial. Esto tiene ciertas variaciones. No siempre se da así. Aquí, por ejemplo, tenemos la hepática derecha, está saliendo de la arteria mesentérica y no está saliendo de donde tenía que salir. O del otro lado, está saliendo del tronco celíaco una rama independiente para el lóbulo izquierdo y otro para el lóbulo derecho. O en la parte de abajo, está saliendo del tronco celíaco, de la gástrica, de la arteria gástrica izquierda, está saliendo una rama para el lóbulo izquierdo. Y para el lóbulo derecho ha salido de la arteria mesentérica superior. Entonces son caprichos de la naturaleza, son variaciones anatómicas que uno debe tomar en cuenta porque de esto va a depender. Si yo ligo
la arteria hepática, pues el hígado se va a poner cuy, se va a poner negro. Pero si yo ligo la arteria hepática derecha y yo voy a hacer la hepatectomía, pues me va a demarcar el límite de corte. Es como, ya te dijera, por aquí corte, no vaya por otro lado. Aquí es el límite de corte. O sea que en otras palabras te delimita el suprimir la llegada de oxígeno a la parte que vas a quitar. Esta cirugía es muy emocionante, jóvenes. Es muy bonito, pero también es una cirugía que de verdad se necesita mucho valor. No siempre se tiene la confianza y el valor para enfrentarse a lo que es la patología del hígado. Por todo lo que nos han enseñado, por todo lo que nos han dicho, que el hígado sangra, que el hígado tal cosa, no hay tal cosa. Simplemente hay que tener presente la anatomía y saber lo que estamos haciendo y por qué vamos a hacer y sobre todo cómo lo vamos a hacer. Que puedes tener complicaciones, lo puedes tener, pero hay que aprender a dar la cara, mirar las cosas de frente y darle solución a lo que se te está dificultando. La vena porta. La confluencia de la vena esplénica y la vena mesentérica superior. La unión de estos forma la vena porta. Pero a esto se suma a la vena mesentérica superior la vena mesentérica inferior. Y solo se une la continuidad, sigue la vena mesentérica con la esplénica, se unen y forman la vena porta. Esta asciende por detrás de la cabeza del páncreas y entra al ilio hepático. Atraviesa el ilio hepático hasta dividirse en rama izquierda y rama derecha. Aquí, por ejemplo, la vena porta está de un color api, un color oscurito. Tienen la unión de la vena mesentérica inferior que se junta con la esplénica y este otro se va a juntar con la mesentérica superior y va a formar la vena porta. La vena porta no es muy largo, tiene 10 o 8 centímetros nomás de longitud y es uno de los vasos de mejor calibre que tiene el cuerpo. Es bastante gruesito, por ahí fluye todo. Y por las mesentéricas que fluye todo el alimento que se ha absorbido a nivel del intestino y está yendo al hígado a depositarse o a hacerse los cambios que requiera. Entonces aquí tenemos en la parte de abajo la vena mesentérica superior. Esta se va a unir con la vena mesentérica inferior y esta a su vez se va a unirse con la vena esplénica y van a formar el tronco de la vena porta. La vena porta, antes de entrar al hígado, se divide en 2 ramas. La rama para el lóbulo derecho y para el lóbulo izquierdo. Aquí tenemos una división dentro del hígado. Para cada segmento, el hígado está dividido en segmentos, jóvenes. Así como el hígado se ha dividido en lóbulos, cada lóbulo se ha dividido en segmentos y cada segmento recibe una arteria y tiene una vena y tiene un conducto biliar, que está delgadito, delgadito, más grueso y al final es grueso. Pero cada segmento tiene, no hay un solo segmento que no tiene. Todo el hígado está relacionado. Y hacia arriba también tiene otro sistema, el retorno venoso. Aquí está llegando sangre que va a nutrir el hígado. Y por arriba va a salir sangre que va a retornar a la circulación sistémica. Esto es una cuestión que, bueno, un poquito para repasar. Simplemente aquí lo que queremos mostrar es los vasos, cómo se dividen dentro del hígado. Aquí tenemos la porta. Miren, adentro del hígado. La porta, hemos dicho que asciende por detrás de la cabeza del páncreas. El ilio, toda esta parte encima del cuerpo vertebral, es la vena porta, es el que está blanquito. Entonces, por detrás de la cabeza del páncreas, el ilio, y allá en el hígado, a la entradita o antes de entrar al hígado, se divide en ramo derecho, ramo izquierdo. Esto es en condiciones normales, pero hay variaciones anatómicas. Miren, si ustedes ven,
Hay tantas variaciones que la naturaleza es caprichosa, pero Diosito sabe cómo y por qué. Todo esto funciona a la perfección. No quiere decir que no funcione, solo que esto hay que considerarlo para los procedimientos quirúrgicos. A veces buscamos donde dice la anatomía como nos dice, pero nos encontramos que hay otras situaciones que nos hacen variar. Variantes anatómicas de todo tipo, en la arteria y en la vena. Entonces, las venas hepáticas. A ver, ha llegado sangre al hígado por la vena porta, sale por las venas suprahepáticas. Entonces, la vena hepática derecha recibe la sangre de los segmentos 5, 6, 7, 8, o sea, del lóbulo derecho. La vena hepática media o suprahepática media va a drenar o va a retornar la sangre del segmento 4 y también parte del 5 y parte del 8 que están en la vecindad. Y la vena hepática izquierda, todo el lóbulo izquierdo, el segmento 2 y 3. El segmento 1 tiene un drenaje propio, directamente va a la vena cava inferior. Es el único que tiene autonomía. Los demás toditos van a través de las venas suprahepáticas a la vena cava. Entonces, ¿para qué es importante? Porque estos elementos vamos a ligar, vamos a suturar o vamos a clampear con clips metálicos, si es que vamos a quitar parte del hígado. Para eso repasamos, para eso conocemos la anatomía. Aquí tenemos un esquema todo completo, pero con transparencias, jóvenes. La vena porta por abajo está ascendiendo, se divide en dos, va a diferentes segmentos, deja todo su contenido y esto va a retornar por la vena hepática media, la derecha, y la izquierda, a la vena cava. Entonces, miren cómo es el sistema venoso. No está comunicado directamente, pero tiene comunicación por continuidad, por diferentes segmentos que la naturaleza hace. Aquí va a haber capilares que van a recibir y aquí las vénulas que van a dejar, o los capilares venosos. Luego tenemos la vía biliar. La vía biliar, miren como raíces, como arbolitos. Se dividen, se dirigen para cada segmento de ambos lóbulos. La cara anterior, la cara superior, el lóbulo, no hay un segmento del hígado que no tenga un drenaje, que no tenga comunicación. La arteria de la misma manera, jóvenes. A cada segmento. Aquí la arteria ya se pierde, no hay retorno. Las vías de retorno son las venas suprahepáticas, derecha, izquierda, media, de los tres. Son venas de gran calibre, jóvenes. Y si queremos hacer un procedimiento quirúrgico, es en la raíz, en la unión con la vena cava, es donde tenemos que clampear o usar engrapadora o hacer la sutura con puntos. Entonces, para eso nos sirve. La vena hepática también tiene sus cosas de la vida, alteraciones congénitas o defectos de fábrica. Por ejemplo, la vena hepática izquierda está unida a la vena media. Entonces, hay caprichos de la naturaleza que hay que tomarlos en cuenta. Aquí tenemos, miren, la izquierda está junto con la media y la derecha tiene un auxiliar. Entonces, las variaciones siempre están presentes. No es de que no hay que tomar en consideración para no tener complicaciones. Porque y perder, y en algunos casos nos retrasan o nos alteran lo que realmente deberían esto. Siempre hay que ir pensando y estar preparados. El conducto biliar común, pues de la misma manera, derecha, izquierda, todos los conductos pues van al cístico. La vesícula biliar es un reservorio de bilis. Por el conducto biliar solo recorre bilis. El hígado produce en el hepatocito. Y esto es un trabajo de 24 horas. Por los conductos finos se van recolectando de todos los sitios del hígado, la célula hepática, el hepatocito produce esto. Y va aumentando cada vez que va
aproximándose o avanzando este conducto, se hace más grueso. Con todos los segmentos, todos los rinconcitos, todas las células tienen su conducto donde va a ir drenando a un conducto mayor y así va a formar el hepático derecho, el izquierdo, y va a bajar a través de los hepáticos izquierdos, va a formar el hepático común y se va a unir al cístico y a través del conducto va a entrar la bilis a la vesícula. La vesícula solo es un reservorio. El hígado produce bilis las 24 horas, pero esa bilis no va directo al intestino, se deposita en la vesícula. ¿Cuándo se elimina esto? Cuando el paciente come sobre todo cosas riquitas. Entonces, cuando el alimento pasa a través del duodeno, estimula a que la vesícula se contraiga y suelte un chorro de bilis para participar en la digestión, sobre todo en las grasas. Y esa es la función de la vesícula. Cuando una persona se opera y se hace colestectomía, esa función se anula. El organismo se acomoda a un funcionamiento permanente. La bilis cae directamente al intestino. Los primeros días el tránsito intestinal en algunas personas se acelera, pero no es una diarrea, pero asusta en algunas personas porque notan la diferencia. Pero 3, 4 días pasó eso y se olvidó, el cuerpo se acomoda y ya no hay más molestias. Y su vida de la persona es normal. Entonces el hígado drena directamente la bilis al intestino. También tiene variaciones anatómicas. La vía biliar, igualito que las otras cosas, tiene variaciones, hay que tomar en cuenta. En el último, por ejemplo, miren, el hepático derecho está drenando la vesícula al hepático derecho y el hepático derecho se está uniendo recién formando el hepático, el colédoco. Y tienes 2 ramas, una auxiliar derecha y otra izquierda. Caprichos de la naturaleza, jóvenes. ¿Cuál es la inervación? Es parasimpática a través de los vagos, derecho e izquierdo. Puede tener inervación simpática a través de los plexos esplácnicos y los torácicos. La linfa fluye a través de los espacios perisinusales hasta los ganglios periportales. Y todo el trayecto del ilio tiene ganglios. A esto va a ir a drenar todo el conducto linfático. El ganglio cístico, uno de ellos, es la muestra, pero el ganglio cístico no recibe la linfa del hígado, sino que es de la vesícula. Del hígado, en su trayecto en el ilio, tiene ganglios. Esos son los que van a recibir. Y también hay unos ganglios o vías retroperitoneales, ¿no? Entonces, jóvenes, chicos, nos estamos pasando. Vamos a quedar aquí, por favor. Esto vamos a terminar mañana, que son 1 o 2 diapositivas más, es poquito. Y vamos a empezar otro capítulo mañana. Por favor, yo les agradezco y 1000 disculpas. Nos hemos pasado con 5 minutos. Les ruego, por favor, disculpen y nos vemos mañana. Tienen clase.